bellas y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos oyentes de Surfo, ¿y cómo están? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Estamos en la edición de hoy, lunes 21 de agosto del año 2023 del informativo Willaricui. Mi nombre es Javier Chejia. Surfo y Guayrarimana, Huasinchismanta Pacha. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días. Javiercito, muy buenos días. Sumaq punchas, sumaq hallari semana kunan hampa huarajocha en ayataq. Guayajikuna panaykuna llapallayki llapayan kay kutamba suyunchispi chaskirich hatun marqarikuyta hankunas kay semana hallarita guayajikuna panaykuna. Llapallaykis sumaq puncha ogachun guayajachaykuna panachaykuna. Ya kay laukunapeja are guayajikuna panaykuna está totalmente cielo despejado, amigos. Seguramente en vuestros lugares también deben estar igual en estas mismas condiciones. Y bueno, con muchas actividades, amigos, por los próximos 63 años de la restitución política de nuestra provincia de Cotabambas, por supuesto. Bienvenidos, amigos. 7:06 de la mañana con 42 minutos. Amigos oyentes, arrancamos con la información en el plano local, 63 aniversario de la provincia de Cotabambas. La autoridad ha desarrollado junto al Consejo Municipal diversas acciones en el marco de este aniversario que, bueno, se ha planteado diversas actividades. Amigos oyentes, en el transcurso de estos días se ha desarrollado lo que viene a ser, pues bueno, la feria regional, también feria provincial agropecuaria, agroindustrial, artesanal, gastronómica, Cotabambas, Tambobamba 2023, del día 18 al 20 de agosto. Han participado agricultores, ganaderos de la región, también de la provincia. El sector donde se ha designado ha sido en Pampañapata. Estuvo a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico Local a través del proyecto de articulación comercial. También se ha desarrollado la final de la Copa Municipal Tambobamba 2023 el día de ayer con la presencia del señor alcalde. También, amigos oyentes, hubo show infantil, magia y diversión para niños. Kusiku llaqtanchispaj Raimi Chaynimpi, así lo han denominado. También la clausura de la feria, amigos oyentes, y también se ha desarrollado otras acciones como, por ejemplo, con éxito se desarrolló el concurso de caballo a paso de afición y también peruano. Muy buena participación local, también participación regional, amigos oyentes. Para el día de hoy, lunes 21 de agosto, bueno, según la programación se indica lo siguiente: concurso de composición de declamación de poesía. Para el día 22, competencia de ciclismo, varones y mujeres. Muy bueno, amigos, a estas actividades, por supuesto, el saludo correspondiente y la felicitación a todas las autoridades, encabezado por nuestro alcalde Dante Córdoba Contreras, y por supuesto a los regidores, profesor Hugo Menor Mamani, a la licenciada Yoni Chahuayllo Condori, al profesor Heini Pelei Mamani Quispe, a la regidora Eva Wilcapuma Anca. Igualmente el saludo para el regidor Guillermo Osjo Limaipuma, también para la regidora Eliana Anjo Rojas, para el profesor Macías Sotomayor Tapia, para también la profesora Rosa Estela Samplina Hierve, y también
para el regidor Alejandro Enríquez Aljaba. Todos ellos, amigos, en diversas comisiones por estos 63 años de restitución política de nuestra provincia de Cotabambas. Y bueno, por otra parte, en el plano local, el día de ayer celebración a nivel de la provincia, porque uno de los nuestros, estamos hablando del Fútbol Club Muni Chalwa, pues bueno, se impuso por la mínima diferencia al Argama. FC Municipal Chalwa eliminó al campeón andahuaylino. El domingo 27 de agosto estaría jugando la semifinal contra Andahuaylas FC en el estadio Chancas. Bueno, el día de ayer, tras un encuentro muy durísimo para el FC Municipal Chalwa y lógicamente del local, con la presencia de todo su público, y no solo, digamos, en el estadio de Fuerabamba, sino que también a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. El día de ayer, mucha población cotabambina disfrutando de este encuentro deportivo. Incluso, Guillermo, en ese instante, cuando se terminaba el encuentro, cuando se daba el pitazo final, nosotros nos encontrábamos en Tambobamba. Pues bueno, nos encontramos con un grupo de hinchas que ahí estaban escuchando la radio. Y bueno, cuando se dio el pitazo final, pues bueno, se escuchó la algarabía, ¿no? Los gritos de alegría, la celebración por este triunfo del FC Municipal Chalwa. Efectivamente, una bonita tarde deportiva, amigos, atención. Y bueno, las emisoras toditas se pusieron la camiseta del Municipal Chalhuahuacho, y efectivamente transmitieron, casi toditas, o todas podemos decir, transmitieron este evento deportivo muy importante, amigos, que trajo pues gran alegría, sobre todo a nuestra provincia, porque efectivamente pasó a la siguiente etapa, amigos, departamental. Y una gran pena, ya luego que la presidenta Dina Boluarte anunciara el inicio de la ejecución del teleférico hacia Chojequirao, ahora pues prácticamente en Anta, provincia de Anta, no tardó en emitir un pronunciamiento donde rechazan dicho proyecto por encontrarse en su jurisdicción donde no hubo una consulta previa. Pero este es el caso, amigos, saben perfectamente a Chojequirao desde dónde se llega más rápidamente, cuál es la zona más accesible, conocen perfectamente que está aquí en este lado de Apurímac, está pues en Cachora o en Huanipaca también, desde donde pueden ingresar fácilmente, pero nuestros hermanos de Anta no les gustó esto, amigos, y ya esto parece que efectivamente nuevamente se genera esta bulla, nuevamente se generan estas controversias, porque anteriormente en el gobierno todavía de gobierno regional, hablo de Elías Segovia, todavía se aprobó la construcción de este teleférico desde Cachora, pero inmediatamente interpusieron una serie de artimañas nuestros amigos de Anta e impidieron la ejecución de este teleférico. Ahora nuevamente se retoma porque efectivamente hay plata y el gobierno ha destinado, amigos, pero no quieren pues nuestros hermanos de Anta. Imagínense en qué acabará. Vamos a ver, vamos más adelante dar a conocer la noticia al respecto. Bueno, amigos oyentes, vamos de lleno ya con el informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, 21 de agosto del año 2023. Rápidamente vamos a revisar la historia. Así es, recordamos un día como hoy, amigos. En 1565... se funda la Casa de la Moneda en Lima. En el año de 1820, un día como hoy, José de San Martín, al mando del Ejército Unido, se embarca en Valparaíso rumbo al Perú. Bueno, contando con 6 navíos bajo bandera chilena y un ejército de 4.118 efectivos, de los cuales el 50% eran negros libertos. En 1836... en la noche, sin previa declaración de guerra, marinos chilenos a bordo del bergantín Aquiles, comandados por el capitán de fragata Pedro Angulo Novoa, tomaron control de la barca Santa Cruz, el bergantín arequipeño y la goleta, en este caso, peruviana.
Año 1838, amigos oyentes, se recuerda el combate de Portada de Guías en la cercanía de Lima, donde fueron derrotados las fuerzas de la Confederación Perú-Boliviana por el Ejército Unido Restaurador Peruano-Chileno. Un día como hoy, en 1932, nace en Barranco, en Lima, José Antonio del Busto, ¿no es cierto?, historiador del Perú, docente y profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue nombrado cronista mayor de la primera expedición científica peruana a la Antártida en 1988. En el año de 1977, Juan Luis Cipriani es ordenado sacerdote en Brasilia de San Miguel de Madrid, esto en España. Posteriormente llegaría a ser cardenal arzobispo de la ciudad de Lima. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 51 minutos, Octoras Tutamantan, Ñapes, Cachunca, Jogio, Pañogna, Yachtamasicuna, mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Exactamente, 6 de la mañana, 51 minutos. Con éxito se viene desarrollando las actividades por el 63 aniversario de nuestra provincia de Cotabambas. Ayer culminó, amigos, atención, una vistosa feria agropecuaria gastronómica y por supuesto con una serie de actividades como las, en este caso, competencia de caballos de paso. Amigos, lindos ejemplares que trajeron desde otros puntos de otras regiones. Efectivamente, con gran participación de las autoridades se pudo desarrollar. Igualmente se pudo presenciar, amigos, atención, se pudo presenciar a productores agropecuarios, productores, amigos, que efectivamente llegaron con todos sus productos hasta esta feria el día de ayer domingo, culminó exactamente, y bueno, hoy día ya están preparando, amigos, la próxima carrera de caballos. 6 de la mañana con 52 minutos en el informativo Willaricui y titulares en el plano local en el marco del 63 aniversario de la provincia de Cotabambas. Para el día de hoy, según la programación se indica, a desarrollarse concurso de poesía a nivel provincial 2023 con la participación de estudiantes de toda la provincia de Cotabambas a partir de las 9 de la mañana. 6 de la mañana, 52 minutos. Atención, nos vamos con más noticias a esta hora de la mañana. Atención, Oejecuna Panaicuna, la información que nos llegan. Provincia de Antabamba cumplió 151 años de creación política. Atención, ayer domingo, la provincia de Antabamba cumplió 151 años de creación política y su población celebrará a lo grande bajo el liderazgo de su alcalde, Roberto Guamaní Meneses, esta fecha jubilar a ritmo de Guailías y con esa promesa de continuar en la senda del desarrollo por mejores destinos para sus hijos. 6 de la mañana con 53 minutos. Titulares en el plano regional. Turista muere cuando se dirigía hacia Centro Arqueológico de Choquequirau. Personal asistencial del Centro de Salud de San Pedro de Cachora pudo brindarle primeros auxilios. Sin embargo, mujer de 54 años falleció en el intento de salvar su vida. Más noticias, 2 muertos dejó caída de camioneta hacia abismo cerca al sector de Hualpachaca. Gracias a dispositivos GPS se ha permitido que efectivos policiales y familiares ubiquen lugar del accidente. Esto ocurrió en los días anteriores. Atención, 2 personas dejaron de existir luego del despiste y caída de una camioneta con barandas hacia un profundo abismo en el sector de Paltaibamba, muy cerca del puente de Hualpachaca en el distrito de Cotabambas y provincia del mismo nombre. De acuerdo a la informaciones dadas por las autoridades policiales, el accidente vehicular se habría registrado el 17 de agosto, amigos, al promediar las 5 de la tarde, cuando la camioneta con placa de rodaje X4M 888 se dirigía desde el Cusco hacia la localidad de Cotabambas. Más información, amigos oyentes, en el plano
Regional, escuche bien, niños disfrutaron de nuevo parque gracias al alcalde de Cusco. En el Día del Niño, el parque de Mariscal Gamarra contó con un presupuesto que supera 1 millón de soles y contó con la presencia de autoridades y también con la participación de los niños que el día de ayer celebraron en la ciudad imperial del Cusco. Ejemplar, amigos, atención, 2 años de cárcel suspendida para 2 fiscales por peculado de uso, esto en Abancay. ¿Y qué fue del funcionario de Prodesarrollo que llevaba a su hijo al colegio en camioneta de la institución? Bueno, la información es que la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Apurímac informó sobre la sentencia en primera instancia de 2 fiscales provinciales titulares en actividad del Distrito Fiscal de Apurímac por el delito de peculado de uso. En el primer caso se trata de la fiscal Silvia Isabel Guisado Merlo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cotabambas por haber utilizado el vehículo institucional para asuntos particulares, permitiendo además que su pareja utilice los equipos asignados al despacho fiscal. Más información en el desarrollo de nuestras informaciones. 6 de la mañana con 56 minutos. Más titulares en el plano regional. Olores fétidos inundan zona aledaña a planta de seda Cusco. Alcalde Luis Pantoja exige acciones inmediatas para enfrentar grave problema que afecta a la población. Queda evidenciado que modernización de planta de tratamiento de desagüe ubicado en San Jerónimo ha sido un simple engaño. Ahora también se plantea nueva modernización de Petar para que se efectúe un verdadero tratamiento de aguas servidas de la región de Cusco. Así es, y controversias, atención, controversias y nuevamente piedras en el camino, amigos, sobre todo sobre este proyecto de teleférico de Chojequirao, tras las palabras de la presidenta Dina Boluarte de empezar la ejecución del teleférico hacia Chojequirao, primeramente por la zona de Apurímac. La provincia de Anta, región Cusco, no tardó en emitir un pronunciamiento sobre donde rechazan dicho proyecto por encontrarse en su jurisdicción donde no hubo una consulta previa. Lamentable, vamos a ver en qué va a parar este anuncio de ejecución del teleférico desde hacia Chojequirao, amigos, anunciado hace años atrás, pero hasta ahora obstaculizan su realización. 6 de la mañana con 57 minutos. Más titulares en el plano regional. 3 municipios distritales lideran gasto de presupuesto de inversión en Andahuaylas. En la cola se ubica Tumay y Huaraca con 3.7%, Pacobamba con 2.2% y Guayana con 0.0%. Alcalde de este último municipio, Pedro Mayhuiri Pacasi, debe explicar por qué no ejecuta presupuesto para obras que exige la población. 6 de la mañana, 58 minutos, inician trabajos de mantenimiento para la construcción de la nueva plaza central de Abancay. Atención, la Municipalidad Provincial de Abanquina, a través de su Gerencia de Gestión Ambiental, Saneamiento y Salud, ha emprendido una enérgica iniciativa de revitalización en el icónico corazón de nuestra ciudad de Abancay, la Plaza de Armas. Esta intervención se vuelve imperativa ante el visible deterioro que aqueja al pavimento de la plaza, consecuencia directa de la falta de mantenimiento durante administraciones municipales anteriores, que poco a poco o nada hicieron para preservar este invaluable espacio. Más titulares en el plano regional, amigos oyentes, mucha atención, exalumnos del Colegio Ciencias. Hagamos historia. Colegio Ciencias contará con la mejor infraestructura educativa de Latinoamérica. En el marco de su aniversario, el gobierno regional de Cusco, este mes de agosto, tiene previsto dar la viabilidad al perfil de proyecto para nueva infraestructura del glorioso Colegio Nacional de Ciencias, con una inversión aproximada de 150
50 millones de soles. La intervención incorporará el mejoramiento de los 3 niveles de servicio de la institución educativa con el objetivo de beneficiar a más de 2.700 estudiantes. Más noticias, atención, más de 89.000 estudiantes disputan etapa regional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2023. Participan en 10 disciplinas deportivas y una paradeportiva, teniendo como principal objetivo clasificar a la siguiente etapa macro regional y luego a la nacional a jugarse en Lima, amigos. Impulsados por la pasión del deporte, el deseo de superación y la búsqueda de nuevos valores deportivos, un total de 89.244 estudiantes disputan su clasificación a la etapa macro regional de los Juegos Deportivos Escolares y de Paradeportivos 2023. Ellos representan a 222 unidades de gestión educativa. 7 de la mañana en punto. Más titulares. En el plano regional intervienen a 10 postulantes con dispositivos electrónicos en examen de admisión de la UNAMBA y la UNACMA. Amigos oyentes, preocupante la situación. 10 postulantes fueron intervenidos por personal de seguridad y policía durante el examen de admisión ordinario realizado en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, UNAMBA, y también la Universidad José María Arguedas de Andahuaylas, UNACMA, el pasado domingo 20 de agosto. 7 de la mañana con 1 minuto. Implicaron, atención, a vicegobernadora regional en investigación preliminar por presunto lavado de activos y también a otras 35 personas en el llamado telar de los sueños. Investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Abancay y establece un plazo de 36 meses, o sea 3 años, para la investigación preliminar. 7 de la mañana con 1 minuto, amigos oyentes. A esta hora vamos a revisar los titulares en el plano nacional. Mucha atención. Acabo de enviarte mi cuota, dice. Denuncian que trabajadores de Alejandro Soto, presidente del Congreso, pagan publicidad para mejorar la imagen del congresista. Un programa dominical reveló también que el actual presidente del Congreso habría usado a los trabajadores de su despacho como troles en redes sociales para mejorar su imagen política. Una investigación periodística reveló que trabajadores también del presidente del Congreso, Alejandro Soto, pagarían con su sueldo publicidad en redes sociales en favor del legislador de Alianza para el Progreso. Y no deja de temblarle la atención, amigos, atención, en este caso Tumbes, un sismo de magnitud 5,6 se sintió esta madrugada en Zarumilla, causando gran temor entre la gente. Amigos, muy temprano salió hacia las calles. De acuerdo con la información del Instituto Geofísico del Perú, el sismo se localizó a 46 kilómetros al norte de Zarumilla. Este sismo, así es, amigos, de hoy en la madrugada, prácticamente nuevamente, amigos, atención, la gente salió hacia las calles, ganaron los espacios libres para ponerse a buen recaudo, pero felizmente hasta el momento no hay, atención, pérdida de vidas humanas, tampoco pérdidas materiales, tantos, amigos. Seguramente la noticia está en desarrollo. 7 de la mañana con 3 minutos. Más información en el plano nacional. Procuraduría pide a Poder Judicial que Lima Expresa SAC sea tercero civil responsable en investigación preparatoria contra Susana Villarán. Según la Procuraduría ad hoc, Lima Express tendría vinculaciones con los hechos de materia de investigación preparatoria contra la exalcaldesa Susana Villarán. En esa línea, deberían asumir el pago de una eventual reparación civil a favor del Estado si es que la ex burgomaestre y los demás implicados no pueden hacerlo. Más noticias. Ante la falta de respuestas del gobierno de Dina Boluarte y del Congreso a sus reclamos, la Confederación de Gremios de Carga del Perú
anuncia paro nacional indefinido en el cual es un acuerdo que se tomó en asamblea con dirigentes del norte, sur y centro del país con una medida de protesta por la situación en que se encuentran el gremio de transportistas. Así que atención, nuevamente anuncian paro nacional indefinido. Aún no se sabe la fecha, amigos. Atención, estaremos al tanto de esta información. 7 de la mañana con 4 minutos más información. Ministro de Justicia sobre eventual investigación a la sucesión presidencial de Dina Boluarte dice lo siguiente: es un tema zanjado. Daniel Maurate, titular del Ministerio de Justicia, manifestó que todas las organizaciones nacionales e internacionales han señalado que la sucesión de Dina Boluarte es constitucional. Más noticias, 7 de la mañana con 5 minutos, revelan, atención, que Javier Gallardo coordinaba ascensos de generales de la Policía Nacional desde la sede del Ministerio del Interior. De acuerdo al programa periodístico dominical, uno de los coroneles que pagó $40,000 para ascender al grado de general habría solicitado un préstamo al Comité Cívico de la División Territorial Norte 1 de la Policía Nacional. Continúan las investigaciones sobre estos ascensos irregulares. 7 de la mañana con 5 minutos. Cancillería obtuvo donación de más de 2,000 dosis de inmunoglobulina para tratar síndrome de Guillain-Barré. César Jordán, vocero de la Cancillería, explicó que no es una medicina fácil de conseguir, pues se obtiene de plasma de origen humano. La donación fueron solidarias solicitadas desde India, Brasil, Trinidad y Tobago. Así es, atención, las noticias a esta hora de la mañana, amigos. Como siempre, amigos, también tenemos noticias internacionales. Atención, vamos con más noticias nacionales. Ministra de Cultura negó que haya omitido información en su declaración jurada cuando asumió el cargo. Un programa Atención Radial informó que ya envió un documento a la presidencia del Consejo de Ministros para actualizar su declaración jurada con la actual investigación preparatoria que tiene en la Fiscalía. 7 de la mañana con 6 minutos. Caso contra Ollanta Humala podría caerse tras anulación de pruebas en Brasil, señala penalista. El abogado penalista James Rodríguez consideró que de no tener exactamente los nombres y montos va a ser muy difícil que se pueda sostener una acusación o una sentencia contra Ollanta Humala. Ante la falta de lluvias, atención, falta de agua, atención, en todo el país, anuncian planta desaladora de agua potable para 100,000 personas, una alternativa a la falta de lluvias. Residentes de Santa María del Mar, esto en San Bartolo, Punta Negra y Punta Hermosa en la ciudad de Lima, tienen agua para el consumo humano gracias a una instalación que desde el año 2020 transforma el agua del mar en agua potable. A expertos y vecinos comparten sus perspectivas sobre el proyecto Provisur. 7 de la mañana con 7 minutos. Titulares en el plano internacional. Luisa González y Daniel Noboa disputarán la segunda vuelta en Ecuador. La candidata de Renovación Ciudadana, Luisa González, se enfrentará al empresario Daniel Noboa en el balotaje en Ecuador. En tercer lugar quedó el asesinado candidato Fernando Villavicencio y sus votos irán a Cristian Zurita, quien decidió asumir la candidatura tras el crimen el pasado 9 de agosto. Más noticias internacionales en el informativo Villarico y 7 de la mañana con 8 minutos. Atención, expresidente norteamericano Donald Trump no participará en el debate de las primarias del Partido Republicano. El público sabe quién soy yo, dijo, atención, el expresidente, que lidera las recientes encuestas que lo ponen como favorito a ser nuevamente candidato principal de los republicanos para las elecciones generales del próximo año. Recordemos que el Partido Republicano es uno de los dos partidos que participarán próximamente en las elecciones generales de los Estados Unidos. 7 de la mañana con 9 minutos. Mientras tanto, el académico Bernardo
Arévalo de León gana las elecciones presidenciales de Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral guatemalteco hará oficial en las próximas horas el resultado que permitirá a Bernardo Arévalo de León ser investido el próximo 14 de enero por un periodo de 4 años en reemplazo del actual mandatario Alejandro Guimantey. 7 de la mañana con 9 minutos, 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos con las noticias internacionales respecto al COVID-19. La variante Eris, atención, una nueva variante, una nueva variante del COVID, amigos. La variante Eris está ganando terreno, esto en China. Está presente en más del 70% de los nuevos casos. Atención, la Organización Mundial de la Salud ha catalogado a esta variante Eris como una variante de interés, pero no ha señalado que represente una amenaza mayor en comparación con otras cepas. La subvariante EG5 del coronavirus ha emergido como la cepa más frecuente del virus en China, o sea el Eris, representando el 71,6% de las infecciones por la COVID-19 en el país chino durante el presente mes. 7 de la mañana con 10 minutos, titulares en el plano deportivo, amigos oyentes, rápidamente. Vamos con la información en el plano local. En el marco del 63 aniversario de la provincia de Cotabambas, el alcalde provincial, ingeniero Dante Contreras Galloso, junto al Consejo Municipal, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, Servicios Públicos, llevaron a cabo la clausura del Campeonato Copa Municipal Tambobamba 2023, certamen deportivo que contó con la participación de centros poblados de todo el Tambobamba. En primer lugar quedó el centro poblado de Chacaro, segundo lugar la comunidad de Huilili y en el tercer lugar la comunidad de Umahuiri. Felicitaciones a todos los participantes. Una gran jornada deportiva, atención, una gran jornada deportiva realizado en el estadio de Fuerabamba, amigos. El FC Municipal de Chalhuahuacho eliminó al campeón andahuaylino, amigos. Atención, con un 1-0, la diferencia mínima. Atención, se lo llevó al FC Municipal de Chalhuahuacho a la siguiente etapa departamental. El domingo 27 de agosto jugará la semifinal contra Andahuaylas FC en el estadio Los Chancas. Iremos para allá, Javier. Vamos, tenemos que apoyar al nuestro, amigos oyentes. Vamos con más información en el plano deportivo. ¿Qué es lo que pasó? A último minuto, Sporting Cristal venció por 1-0 al Municipal y es el único líder del Clausura 2023. Un penal de Yoshimar Yotun le dio una sufrida victoria al Sporting Cristal sobre Deportivo Municipal en el Alberto Gallardo. Y así es, a los 3.500 metros sobre el nivel del mar, Alianza Lima sumó 1, amigos, atención. En el Cusco empató 0-0 ante el Cienciano en el Garcilaso de la Vega, donde seguramente habría podido estar nuestro amigo David Ortiz en este caso, pero ha podido ver desde lejos este empate, amigos, y el Alianza Lima, de luego de conseguir un valioso punto, se regresó anoche mismo a la capital. Muy bien, más información, amigos oyentes, ya en el plano internacional. Picó la culebra. André Carrillo anotó su primer gol en el Al-Qadisiyah. Bueno, André Carrillo le dio la victoria al Qadisiyah sobre Al-Hadal por la segunda división de la Liga Árabe. 7 de la mañana con 13 minutos. Atención, nos vamos a una ligera pausa, amigos, y volvemos con el desarrollo de nuestras informaciones. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40-50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte.
Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tu chacuna, sapu chacuna, machacla chacuna, y más pichingu ya jugaron, caj pasto, pues roparon checa, manan retuñamos nacho como debe ser ya, hasta ocupamos ahí cura ponena, de chunta gamanaspa, manan como antes nacho retuñamos ya, milak, que Baeji. Pero mana chicheta, la estaba silando, ni mira con pinche cana, y mapaj mi cana, ni espalhatas, no hay con la está igual que te da, camina con cupacha, y mapaj tacan hapishan fosforote, fai pa un este y chat canas, y mapaj mi cana, ni espalhatas, ni na cuico. Anche teri controla na que anche teri que son conch manche hatun chari marik lakiku. Sapanca comunidad sabalikuiman autodesconata, seguramente sapan comunidad kan autodesconata, che amigo chicona, sanción miscata ciudad de che piconacha rufachicha un piconacha canas en che to porque que canaya nicho daño riqui de las tanjes por sapan las tanjes. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales de Titán ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la plaza de armas de Zamboanga cantidad Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un sector de Iván Cruz de acá del distrito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguanché saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año. También el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las dos universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000.
Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 20 minutos en el informativo Huillaricuy, amigos oyentes, guayjicuna panaicuna sumaponche cachon zapanco nikichispaj maicuna pichariki guayro sinchista cancuna pishiki uyarmerikamshankisiki yahtamasicuna sumaj unchay cachon. Estamos ya en el marco de las celebraciones del 63 aniversario de restitución política de nuestra provincia de Cotabambas, y en el marco de esta celebración, pues bueno, se viene desarrollando diversas actividades, amigos oyentes, a los cuales ustedes también están invitados a poder participar. Por ejemplo, para el día de hoy se tiene previsto concurso de poesía a nivel provincial. Se extiende una cordial invitación para formar parte del concurso de poesía Cotabambas 2023, el cual conmemorará los 63 aniversario de la restitución política de la provincia de Cotabambas. Este evento se llevará a cabo hoy 21 de agosto de 2023 a las 9 de la mañana. Toda la población está invitada. Pero Guillermo, también se ha venido desarrollando en el transcurso de días atrás una importante feria de carácter provincial, de carácter regional, con la participación, pues bueno, de productores de diferentes localidades. Efectivamente, Javier, bueno, hubo una gran participación de productores. En realidad también de productores agropecuarios hablamos, de concursantes en gastronomía, de criadores de hermosos ejemplares equinos, bueno, una serie de participaciones también de criadores de ganado vacuno. Ha estado marcado el día de ayer, anteayer también en la capital de nuestra provincia de Cotabambas, allá en Tambobamba, esta actividad por los 63 años de restitución política que se va a cumplir el día 30. En realidad no son 63 años, son 63 años de restitución política, pero si no hubiese ocurrido en el año 1920 el asesinato de Rafael Grau, ahora nuestra provincia de Cotabambas hubiese tenido 198 años. Vamos a conversar de inmediato, amigos, atención, en este caso ya se encuentra con nosotros uno de los funcionarios también de la Municipalidad Provincial, Rudier Vizcarra. Rudier, tenga usted muy buenos días y bienvenido a Radio Surfui. Muchísimas gracias, Guillermo. No sin antes extender mis saludos a todos nuestros hermanos de toda nuestra provincia de Cotabambas, de todos nuestros distritos y de toda la región. Así es, Guillermo, como tú lo has mencionado, nosotros en el marco de celebración de los 63 años de restitución política de nuestra provincia de Cotabambas, hemos llevado a cabo pues lo que es la 9ª Feria Regional y la 18ª Feria Provincial Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Gastronómica Cotabambas, Tambobamba 2023. En ese sentido, pues nosotros hemos llevado a cabo 3 días de feria, desde el día jueves, que ha sido ya el día de la admisión, el jueves 17, ya los campeonatos y los diferentes concursos han empezado a llevarse el día 18, 19 y el día 20, el día de ayer, se ha culminado con todas las actividades, Guillermito. Ha habido muy buena participación de nuestros hermanos productores, criadores y bueno, tanta gente que ha estado presente hasta el día de ayer, los han acompañado muy bien y bueno, felicitaciones por todo esto. Ahora tenemos más actividades, hoy día tenemos concurso de composición y declamación de poesías, bueno, y en este caso
también tenemos el día de mañana competencia de ciclismo, varones y mujeres. ¿Qué otras actividades tan destacadas tenemos en los siguientes días, Rudier? Sí, bueno, quiero agradecer por medio de su emisora Guillermito de Radio Surfui la participación de todos nuestros hermanos productores. Muchísimas gracias. Estamos agradecidos por esa visita. Nosotros también como distrito de Tamobamba estaremos en las ferias provinciales que en los distritos se organizan. Hemos tenido también la participación, Guillermo, de Echarate, ¿no? Un distrito del Valle, el cual han traído las riquísimas frutas, han estado dando a precios comodísimos y accesibles para la familia, para el hogar. Ahora hemos tenido también la visita de nuestros hermanos de Velille. Muchísimas gracias a los hermanos de Velille, quienes han enaltecido pues con su presencia nuestro evento ferial. En ese sentido, yo debo estar muy agradecido a nombre de la municipalidad, a nombre del señor alcalde, del ingeniero Dante Contreras Galloso, su plana de regidores y todos los servidores de la municipalidad. Gracias realmente. Así es, Guillermo, tenemos nosotros diferentes actividades. Antes, Rudier, de que pases a la siguiente, nos gustaría saber un poquito sobre los ganadores de estos concursos que terminó el día de ayer con esta feria, ¿no? Entonces, entendemos que ha habido concurso, bueno, productores de diversos agropecuarios, también concurso de caballos de paso. Debes tener ahí una relación de ganadores para poder destacarlos. Sí, Guillermo, ahorita la relación no la tengo, puesto que anoche hasta muy tarde la comisión ha estado premiando, a pesar de la premura que tenían los compañeros hasta las 9 de la noche, han estado en el campo ferial, y bueno, pues ahora falta todavía aún pagar todavía, o darle el premio, el incentivo correspondiente a nuestros hermanos que han ganado. Pero sí puedo resaltar los hermanos de Caijopampa, han estado presentes, el compañero Víctor Yan, que ha estado llevándose muy buenos premios del distrito de Chalhuahuacho. Está el hermano Cayo Arredondo, del distrito de Akira, en tema de cereales. Tenemos al hermano que ha venido de Coyurqui, ¿no? De Coyurqui con las frutas. Asimismo, también tenemos al compañero Alex de Pumamarca, que también ha sacado cara por nuestro distrito en lo que es el juzgamiento del ovino córrida. Muy bonitos, hermosos ejemplares, que estoy seguro que él ya va a estar comercializando más adelante las crías, porque es un criador prometedor y es la sorpresa y la revelación de esta feria, ¿no? Para nosotros es muy grato saber que en nuestro distrito estén ahí promoviendo a este nivel las crianzas. Son ejemplares de toda nuestra provincia que fácilmente pueden participar en otros eventos feriales. Entonces yo creo que con ellos vamos a estar coordinando para poder estar en otros escenarios, ¿no? En donde haya juzgamiento de ovinos córrida y Amsterdam. También nuestros hermanos de Keyo, Dimas, el compañero Dimas ha estado presente acá con sus ejemplares, con sus animales. Los hermanos que han traído la revelación de esta feria, lo que es la raza Flevi, Cimental Flevi, que ha dado mucho que hablar, y la satisfacción de todos los hermanos que han visitado nuestra feria. Ha habido muchos productos agroindustriales, ha habido también plantas medicinales, concurso de plantas medicinales, concurso de la chicha, concurso del pan de trigo. Hemos tenido muchos concursos, y el día de ayer con broche de oro nosotros hemos organizado en este marco también lo que es el campeonato del caballo de paso peruano, y también el concurso de caballos de afición. No, para no dejar de lado a los hermanos que se dedican. Ahí nos ha estado acompañando nuestro hermano Giovanni Guzmán, también ha estado el capitalino Juan Carlos Guamaní, han venido nuestros hermanos de Anta, de Coyurqui, de Cotabambas, y de igual manera acá estaba nuestro hermano también Aquiles Abarca
con sus ejemplares representando al distrito de Tambobamba. Entonces creo que ha sido un bonito evento, es la primera vez que organizamos este concurso de caballo de paso peruano. El siguiente año tenemos otras expectativas, otro escenario, ¿no? Otra programación, y bueno, pues esperemos estar a la altura de todos esos retos que se nos vienen, porque es un inicio y los siguientes tienen que ser mucho mejores. Entonces es lo que ha habido durante los 3 días de concurso, Guillermito, muy aparte del concurso de ovinos, vacunos, camellos. Qué hermosas llamas a nuestros hermanos de Orcontaqui, de Mutka. Muchísimas gracias. Todos ellos han estado presentes acá y bueno, pues mostrando pues el avance genético que tienen en la crianza de las diferentes especies. Bueno, y nos quedan todavía por delante estos días y que seguramente vienen con otras buenas participaciones, concursos. Por favor, si tuvieras un pequeño resumen. Sí, hemos tenido lo que es el juzgamiento de Brunswick, ya, Holstein y Previ, ¿no? En la categoría PPC hemos tenido el juzgamiento de Llamas Chacujara en la calificación de productos agroindustriales, de lo que es tema de derivados lácteos. Asimismo, también hemos tenido el concurso y la calificación gastronómica de platos típicos, han estado presentes ahí todos nuestros distritos. La exposición y concurso de panes de trigo, que ya lo mencioné. La calificación de artesanía, qué hermosa artesanía de nuestra provincia de Cotabambas. No hay nada que envidiar a otras regiones. El concurso y calificación de la chicha han traído diversas variedades de chichita, chichita de molle, chichita de jora, chichita de maíz morado, entre otras chichas han estado ahí. El concurso de productos apícolas, y hemos llevado a cabo también lo que es el ordeño, ¿no? El sellado. El primer día hemos hecho el sellado de los pezones para que al día siguiente pueda hacer primer y segundo control. Después de ello, el concurso y la carrera de llamas cargueras, que ha sido todo un espectáculo en lo que es la realización de la feria, un circuito bastante exigido en el cual una de las llamitas de nuestro hermano de Akira también se puso mal, pero ya de todas maneras supimos acudirlo. El juzgamiento de ovinos Hampshire Down, ¿no? Y Corridal. El concurso de esquila a tijera. Ahí ha venido, estaba un hermano aquireño, un hermano chalhuachino, quienes han ocupado los primeros puestos, ¿no? El juzgamiento de alpacas de la raza Suri y Huacaya, blanco y color. El juzgamiento de animales menores, lo que se llama los cuyes. Ha habido el concurso, ¿no? Y calificación de las papas nativas, tubérculos andinos, cereales, granos andinos, legumbres, hortalizas, frutales. El concurso y exposición de plantas medicinales, que ya lo mencioné. También el concurso del Mr. y Miss Cuy Fashion, ¿no? Con los trajes típicos, que ha sido todo un evento que ha galardonado pues nuestros cuycitos con sus trajes típicos. El concurso del toro engordado en lo que es la categoría de mejorados y criollos. Bueno, hemos tenido una noche ganadera, Guillermito, en donde nos han acompañado diversos artistas. Estoy seguro que todos los que han estado ahí se han quedado satisfechos. También el día de ayer hemos tenido el concurso de la guateada, ¿no? Concurso de pelado de papa Hachunhuacachi. Y bueno, por último, la exhibición y concurso de caballos de paso y de afición y la clausura correspondiente, Guillermito. Rudier, la invitación para los siguientes días, mi hermano. Sí, como las diferentes gerencias de la municipalidad venimos liderando diferentes tipos de concursos, todo ello, como ya lo has mencionado, el concurso de poesía el día de hoy. Nosotros como Gerencia de Desarrollo Económico nos toca también hacer el sábado y domingo, el sábado 26 y domingo 27, si no me equivoco la fecha, tenemos lo que es la carrera de caballos
en la pista hípica Gran Sauricalla. Esto queda en lo que es la comunidad de Azacasi, para lo cual yo quiero aprovechar también y hacer la invitación correspondiente a todos nuestros hermanos aficionados de la hípica. Este sábado y domingo va a ser un bonito evento, hemos ampliado la pista, ahora sí tenemos una pista de 1000 metros de distancia. Entonces tenemos 5 categorías en las cuales todos creo podemos estar participando. En ese sentido, Guillermito, hacer extensivo, por favor, apóyennos en la convocatoria y esperemos tener la participación de todos nuestros hermanos aficionados a lo que es los caballos de carrera. Perfecto, sábado 26, domingo 27, la gran competencia hípica. Rudier, muchísimas gracias como siempre por tu participación y muchísimas gracias, hasta cualquier otro momento. Sí, Guillermo, también parte de lo que es el cronograma o por los festejos. El día de hoy, como ya lo has dicho, es el concurso de composición y declamación de poesías. Mañana martes tenemos la competencia de ciclismo varones y mujeres. El día martes también en la Expoferia y Encuentro Provincial de Saberes Productivos, ahí van a estar nuestros hermanos adultos. Tenemos el miércoles la exposición pública, ¿no? El campeonato interinstitucional Fulvito, tenemos ese evento. El jueves 24, el concurso de traje típico, Quechuas y Punas. Seguramente ahí vamos a estar viendo a nuestros hermanos cómo eran los trajes originarios de acá de nuestra provincia de Cotabambas. Y el viernes 25 de agosto tenemos el campeonato de gallos a navaja, un encuentro de destreza y pasión, ¿no? Y el matrimonio civil masivo. Guillermito, si no estás casado, puedes aprovechar ese día, hermano, para que puedas unir, pues, con tu amada. El viernes 25, Guillermo, el Festival de Danza Libre. Ahí van a estar todas las delegaciones a nivel distrital, provincial, regional e interregional. Yo que sepa, es la primera vez que se da esta apertura para que todos podamos tener acceso y podamos participar en ese concurso. El sábado 26 y el 27 de agosto, la competencia hípica, como ya le he mencionado. El sábado también tenemos el sábado 26 la inauguración del local comunal multiusos del sector Anta Anta, de la comunidad de Tichaca, acá en distrito de Tambobamba. El domingo 27 el campeonato interdistrital Máster Guillermito. El lunes 28 de agosto, desfile de la identidad intercomunidades campesinas, ¿no? Tenemos un evento muy grande, full de actividades. El gran festival de la bandurria, Cotabambas, el día lunes 28, a partir de las 10 de la mañana. El lunes 28 de agosto también tenemos el Sumajpantu, ¿no? Las bellas candidatas, representantes de cada distrito, estarán haciendo pues alarde de todo, en todo su esplendor de su belleza. Como también el martes 29, Guillermo, el Festival Gastronómico, ¿no? Va a estar presente las diferentes asociaciones de productores agropecuarios, vendiendo, extendiendo, haciendo la exposición de los diversos platos. Tenemos el martes 29 también el concurso de faroles y paseo alegórico, y en horas más tarde, a partir de las 2 de la tarde, serenata por los 63 aniversario de la restricción política de la provincia de Cotabambas, en donde tendremos artistas como Hermanos Velarde, Juan Carunas, Alfredo Paucara, Nobleza de Cusco, Muñequita Mili, Porfirio Aybar, Grupo Marella. Y el día central tenemos pues lo que es salva de 21 camaretazos, la misa Te Deum por los 63 años de restitución, y a las 9 el concurso de desfile cívico escolar secundario, honrando los 63 años de restricción política de la provincia de Cotabambas. Sesión solemne, el Toro Velacuy, y el jueves 31 almuerzo de confraternidad, gran corrida de toros tradicional, y el viernes 1 gran corrida de toros profesional. Entonces, esa es la programación, Guillermito, por los 63 aniversarios
de restricción política de nuestra provincia de Cotabambas, hermano. Excelente, Rudier, grandes actividades, así que estaremos presentes en muchos de ellos. Muchísimas gracias nuevamente, Rudier, un abrazo para ti. Gracias, Guillermo, a ti, hermano, por esta oportunidad de poder salir en tu emisora. Muchísimas gracias. Un abrazo nuevamente, gracias. Exactamente 7 de la mañana, 39 minutos. Muy bien, a esta hora de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos, amigos oyentes de Surfo y la voz de todos. Bueno, nuestra provincia, bueno, está de aniversario, está celebrando ya su 63 aniversario de restitución política. Chayanyas tu y tuchka, charangullañas tu y tuchka, kena chayañas tu y tuchka, charangullañas tu y tuchka, wifalita y wifala, 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 wifala la la y wifala. Hampas nyari Wahayanyas wahachka. 7 de la mañana con 41 minutos con prácticamente este himno, amigos oyentes. Vamos a dar a conocer la historia de la reseña histórica de la provincia de Cotabambas, Guillermo. Y bueno, el documento indica lo siguiente, amigos oyentes. El año de 1825, durante el gobierno de Simón Bolívar, nació Cotabambas, un rincón lleno de promesas y expectativas en el departamento de Cusco. El 21 de junio, su fundación se celebró con la algarabía, convirtiéndose en provincia con el nombre de Cotabambas como capital y abarcando las encantadores distritos de Chuquibambilla, Cotaneras, ya en este caso Yanaguaras y también la propia Cotabambas. Sí, efectivamente, ¿no? Y con el tiempo, Cotabambas estuvo marcado por un recorrido de cambios significativos. En 1873, se unió al ilusionante proyecto de ser una de las 7 provincias del flamante departamento de Apurímac, ampliando su territorio con 6 distritos en total. Bueno, no obstante, los avatares de la historia trajeron un giro inesperado en 1920. Un sobrio suceso, ensombreció el camino de Cotabambas cuando, tras el trágico asesinato del abogado Rafael Grau, perdió su rango de provincia y se incorporó a la provincia de Grau con una amalgama de nostalgia y también transformaciones. Así que en plena campaña política para un nuevo diputado por la provincia de Cotabambas, pues le trajo a esta parte a un piurano, nada menos que no era cotabambino, no, Rafael Grau, hijo de Miguel Grau. Él llegó a hacer su campaña para ser diputado por tercera vez por la provincia de Cotabambas y llegó acá y efectivamente un enfrentamiento ahí con los candidatos cotabambinos, entre ellos de la familia Montesinos, hizo de que un disparo de un francotirador
diera en el blanco y lo asesinaron pues a Rafael Grau, ¿no? Pero el espíritu de Cotabambas no podía ser contenido. En 1960 surgió una oportunidad para un renacimiento. La ley 13407 del 10 de marzo allanó el camino para la creación de la provincia de Cotabambas y Tambobamba fue designada como su nueva y pujante capital. Un 30 de agosto, la provincia cobró vida propia y comenzó un capítulo nuevo en su historia. Por eso se habla de los 63 años de restitución política. Los años posteriores trajeron un constante proceso de crecimiento y consolidación para Cotabambas. En 1994 se materializó otro hito importante con la creación del distrito de Chalhuahuacho, completando la configuración actual de la provincia con sus distritos de Cotabambas, Coyllurqui, Akira y Tambobamba, este último convirtiéndose en el corazón palpitante de la provincia. Bueno, y actualmente Cotabambas es un testimonio vivo de su propio pasado y una prueba irrefutable de la resiliencia de su gente. Una tierra que ha tejido su identidad a través de los avatares del tiempo, donde las tradiciones ancestrales y las aspiraciones futuras se entrelazan en una danza armoniosa, un lugar donde la historia es una fuente inagotable de inspiración y donde la esperanza está presente, guiando el camino hacia un futuro próspero. En realidad, ahora, en este 30 de agosto, podría estar cumpliendo ya 198 años si no ocurría ese hecho lamentable en 1920. De la mañana con 54 minutos en el informativo Guillarico y amigos oyentes, dando un recuento, ¿no?, de las actividades, de la historia de nuestra provincia de Cotabambas. Amigos oyentes, en el marco de este 63 aniversario, pues bueno, el día de ayer se ha desarrollado ya la clausura, la premiación y la final de la Copa Municipal Tambobamba 2023. Estuvo el señor alcalde ahí, bueno, entregando los premios, la copa a los ganadores. Se ha desarrollado un importante campeonato en la capital, en Tambobamba, y estamos hablando del actual estadio de Rairoca, totalmente renovado, Guillermo. Este estadio se ve, pues bueno, de a lo lejos, ¿no?, con todas sus tribunas. Desde las nubes se ve, ¿ah? Y bueno, es el resultado, ¿no?, del trabajo de nuestras autoridades. Vamos a dar un breve recuento de qué es lo que pasó en esta final de la Copa Municipal. Estamos a través de la línea telefónica con el profesor Peley Mamani, regidor de nuestra provincia de Cotabambas. Profesor Peley, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Guillaricuy. Muy buenos días, señor Javier, compañero Guillermo. Dios mediante usted y a través de este medio quisiera saludar sin, digamos, dejar de lado a todo el público presente que nos escuche y a todos los que también probablemente llegue estas ondas de la radio a todo el sector de la provincia de Cotabambas, la región Apurímac. En ese sentido, sí, pues hemos tenido el día de anteayer y ayer, los 2 días, una faena deportiva de los clubes que se han clasificado de cada uno de los sectores. Entre ellos hemos tenido buenos equipos como es Apumarca, ¿no?, Choqueca, Pumamarca, Azacasi, Huaracopata, Quillilli, Chacaro, entre otros, ¿no? Y entonces ayer llegamos a la parte final donde han disputado lo que es Quillilli con Chacaro, un buen partido. Creo que el equipo de Chacaro está para más. Le hemos invitado ayer para que en los próximos eventos participe en la Copa Perú porque está a ese nivel. Entonces ayer se impuso 4-1 a lo que es Chacaro, a Quillilli, ¿no? Entonces hemos entregado un símbolo de gesto de por lo menos incentivar a estos muchachos para que sigan participando en este tipo de eventos. Y seguramente bajo esa experiencia y las observaciones de todos los participantes,
vamos a ampliar para el próximo año, digamos, en lo que es las damas también. Igual, ¿no? Similar a la competencia que hemos cerrado ayer. Entonces, una vez más, creo agradecemos a todos los clubes, a todos los que nos han dado cita, ¿no? En este estadio, a dar parte, una de las actividades concernientes, dar realce, digamos, esta programación que se ha hecho, haciendo una remembranza a los 63 años de nuestra provincia de Cotabambas. Creo que esta actividad no es aniversario de Tamuamba, no es aniversario de la gestión, sino es un aniversario de todo este marco de la provincia de Cotabambas. Y gracias desde a quienes nos han dado ese bastión y una palanca para llevar adelante todas nuestras actividades. Entonces, por ejemplo, el día, ¿no? Viernes, sábado, ayer se llevó la feria agropecuaria, bonita participación de todos los productores. Creo que también Chalahuacho demostró en esa, ¿no? En líneas generales ha estado abanderado con todos los premios ganadores en cada una de las actividades que se ha desarrollado. Señor Javier, hasta ahí mi participación. De repente algunas cositas también podemos ampliar. Sí, profesor Peley, nos parece muy importante el desarrollo de este tipo de actividades deportivas que siempre concitan la atención de la población. Entiendo también, profesor Peley, que ha habido participación de damas en este campeonato, de esta Copa Municipal. Sí, empezamos en este año con lo que es Campeonato de las Damas Interbarriales. Ya con esta experiencia un poco incidir, vuelvo a recalcar de que para el próximo año esto vamos a ampliar en lo que es damas también en cada uno de los sectores del distrito de Tamuamba, ¿no? Entonces, para que tal vez lleguen a la final y sea campeón uno solo de varones y uno solo de damas entre barrios y los sectores que se van a desarrollar para el próximo año. Perfecto. Y entonces ayer se ha coronado, por ejemplo, entre los barrios han participado el barrio Inqui, Huancayo, San Martín, Pampaña, y bueno, pues Pampaña ha sido pues acreedor gracias a ese esfuerzo y talento que han demostrado las señoritas del barrio Pampaña. Lo mismo el equipo entre los equipos de los barrios de los varones también es Pampaña, que mejor suerte le acompaña nuestro alcalde provincial, que es de su barrio, ¿no? Y ayer nos ha dado esa alegría, digamos, y emocionado el señor alcalde. Ha hecho honores y entrega de nuestro gesto, ¿no? A estos dos campeones que es de su barrio, de nuestro distrito de Tamuamba. Qué bueno, señor regidor, esperemos que este tipo de acciones se siga desarrollando en el transcurso del año también, y también entiendo que el Consejo Municipal también está de lleno en las diferentes actividades programadas por este 63 aniversario de restitución política que ustedes lo vienen llevando adelante. Sí, compañero Guillermo, compañero Javier, hoy tenemos el concurso de composición de declamación de poesías. Esto se va a desarrollar en la Plaza de Armas de Tamuamba. Es abierto a nivel provincial y en todas las edades, ¿no? Luego tenemos también, mañana tenemos la competencia de ciclismo de varones y mujeres. Entonces desde ya invocamos la participación conjunta de todos nuestros hermanos distritos, quienes tienen, digamos, esa habilidad y ese entusiasmo de participar en cada una de las actividades, ¿no? Perfecto. Profesor Peley, le agradecemos y vamos a estar muy atentos al desarrollo de todas las actividades en el marco de este aniversario que estamos próximo a cumplir. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes más bien y agradecer a toda la población cotabambina. Invitamos desde a todos a participar en cada una de las actividades programadas, desde luego para que hagamos remembranza de estos 63 años de nuestra restitución política de nuestra provincia de Cotabambas. Muchas gracias a usted y a todos los que radio nos escuchan, ¿no? Muchas gracias. Hasta otro día. Muy buenos días. Chayanyas tu ituchka charangullañas tu ituchka kena chayanyas
El taita José María Arguedas lo canta, ¿no? Es una recopilación de nuestra provincia de Cotabambas, Guillermo. Bueno, el taita José María Arguedas pasó por acá, por Apurímac. Bueno, en realidad, Cotabambas, en Abancay vivió internado en un colegio. Y bueno, y él mismo lo recopiló y lo cantó también. En esta oportunidad, hermosas voces femeninas. ¿Quiénes lo están cantando? En las voces exactamente de Saigua, Damaris y también bueno, se me va el nombre, Guillermo. Pero que vaya. Es nuestra gran ayacuchana, Magali Solier. Magali Solier, ¿no es cierto? Bueno, ahí está. Lo escuchamos un poquito más, amigos oyentes. Esa composición viene de muchos años, no sé cuántos años, pero esa composición, no sé si estará registrada a nombre de alguien, pero es una composición tan antigua, amigos, así como el nacimiento de la provincia de Cotabambas cuando pertenecía a la región Cusco, todavía allá en 1825. 7 de la mañana, 55 minutos. Vamos con las noticias, amigos. Una noticia, más controversias están surgiendo en torno al proyecto del teleférico de Chojiquirao. Recuerde usted, a Chojiquirao se puede ingresar por la zona de Apurímac, mi estimado. Y también Javier. por la zona de... Antes, hay accesos, ¿no? Pero también se le conoce como el segundo Machu Picchu. Claro. Tiene un potencial turístico tremendo. Ha habido discrepancias, ahora también nuevas discrepancias, desde dónde debería de partir el teleférico. Inicialmente había una propuesta desde la región de Cusco, luego la última propuesta que está generando nuevas controversias. Pero tradicionalmente, Javier, están ingresando actualmente con visitantes, turistas, no ingresan, bueno, el camino es desde Cachora, muy conocido, o también desde Huanipaca, dicen, ¿no? Entonces, pero en realidad, bueno, los accesos son conocidos y este proyecto en realidad ha surgido todavía en los años 2013, 2014, cuando estuvo en el gobierno regional Elías Segovia. Pero ahora, tras las palabras de la actual presidenta Dina Boluarte de empezar la ejecución del teleférico hacia Chojiquirao, primeramente por la zona de Apurímac, la provincia de Anta, región Cusco, no tardó en emitir un pronunciamiento donde rechazan dicho proyecto por encontrarse en su jurisdicción donde no hubo una consulta previa. Bueno, está dentro de su jurisdicción. Bueno, la provincia de Anta pide explicaciones al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ante las palabras de la mandataria. Hoy que coordinamos con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius me dio el informe de cómo va el avance. Pronto estaremos visitando Chojiquirao para ver el avance. En el 2024 podamos estar poniendo por lo menos desde Apurímac el ingreso a esta zona arqueológica tan hermosa como Machu Picchu, manifestaron. En Apurímac de alguna manera causó expectativa, por lo menos así estaba previsto de mucho antes. Pero ¿cuál es la realidad de este proyecto que está en manos de Proinversión? Según los conocedores del tema, este proyecto será licitado a nivel internacional porque será una obra de tipo asociación público-privada y la empresa que gane tendrá la concesión del teleférico por 22 años. Bueno, la empresa ganadora deberá invertir en la ejecución del proyecto, el cual en primera etapa se encargará de realizar un estudio definitivo, el mismo que deberá ser filtrado por la Contraloría General de la República para luego levantarlo, las observaciones y hacerse, la obra. Esto tardaría por lo menos año y medio si las cosas van bien, porque el año pasado se lanzó la convocatoria y no hubo postores debido a que existen controversias en la región Cusco. Ojalá se pueda dar. Pero esta controversia, mi estimado Javier, surge desde la idea del proyecto que fue lanzado por los presidentes regionales de Apurímac y Cusco en los años 2003 y 2014, como te decía. La provincia de Anta, con su distrito de Mollipata, mantiene un proceso judicial contra la provincia de La Convención y su distrito de Santa Teresa. Bueno, ambos municipios provinciales sustentan que Chojiquirao se encuentra en su jurisdicción y ese conflicto legal y territorial
tiene para rato. Por eso es que difícilmente una empresa pueda aceptar participar en esta licitación, porque es una situación bastante difícil. Bueno, con este conflicto social entre ambas provincias de Cusco, no hubo ni habrá empresas internacionales que quieran invertir en dicho proyecto según especialistas. Por ello, esta obra de la mejora de los servicios turísticos por telecabina o teleférico solo se ejecutará cuando se prime en resolver las diferencias limítrofes entre estas dos localidades. Bueno, y la demagogia siempre está pues por delante, causando grandes expectativas en la población, sin mencionarse los problemas de fondo de los proyectos y obras. Eso traerá muchas consecuencias a fin de año cuando la población evalúe la gestión del año 2023. Una provincia, una región, ambos diciendo de que no, tiene que ser por acá, no, este resto arqueológico me pertenece, está dentro de mi jurisdicción, y por ende, pues bueno, tras el anuncio de la señora Dina Boluarte de la implementación de un teleférico, pues lógicamente la otra provincia involucrada, pues bueno, pega el grito al cielo. Esta obra, este proyecto, Javier, forma parte de un grupo de proyectos que ya se ejecutaron. En Amazonas, por ejemplo, hay unos restos arqueológicos muy grandes que efectivamente ya se realizaron, y ahí están los turistas visitando, ¿no es cierto?, en Amazonas, en la región Amazonas, al norte del Perú, y en otras regiones forman parte de todo un paquete de teleféricos. Lamentablemente no se está ejecutando en esta parte hacia el Chojequiró, porque muchos quieren decir, no, Caimanta Chayachun, Huajlao, Momanan, Caimanta Tajayarichun, pero el más cercano, dicen, efectivamente, y es así, por eso actualmente circulan por esa parte de los turistas, es por el lado de Cachora, por la provincia de Abancay. 8 de la mañana en punto, amigos oyentes, más información. Intervienen a 10 postulantes con dispositivos electrónicos en examen de admisión en UNAMBA y UNAJMA. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, celular, respuesta 10 postulantes fueron intervenidos por personal de seguridad y policial durante los exámenes de admisión ordinario realizado en la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac, UNAMBA, y también en la Universidad José María Arguedas de Andahuaylas, UNAJMA, el domingo 20 de agosto. En su poder se hallaron dispositivos electrónicos que serían utilizados para recibir respuestas y cometer fraude durante el examen. La UNAMBA, bueno, en este caso en la UNAMBA, las intervenciones se produjeron cuando efectuaban el registro a los postulantes, a 2 de ellos tras salir de los servicios higiénicos. Pañuchat ratucha lerer soispai mati parshaun. Chay perica, a ver, era coche. Y machata chay chapi pakasha ingrique jabaros jaco tarera pues jacorica. Los jóvenes fueron identificados como Ruth Karen Ramírez Arias, de 18 años, José Fernando Lopinta Chipayo, de 18 años, Crimerson Núñez Quispe, de 18, y Nicolai Newton Silva Juárez, vaya qué nombre tiene, ¿no? Newton, de 22 años. El último intervenido opuso resistencia en todo momento tras ser descubierto. Todos estos jóvenes fueron conducidos a la comisaría de Tamburgo y posteriormente trasladados hasta la Divrincri de Abancay. En el caso de Andahuaylas, similar situación se presentó en el examen de admisión ordinario de la Universidad Nacional José María Arguedas. 6 jóvenes postulantes mujeres fueron intervenidos por el personal policial que prestaba seguridad en el ingreso de la sede universitaria. A todas ellas se les encontró en su poder dispositivos electrónicos. Además, se detectaron presuntas suplantaciones de identidad, las mismas que son investigadas por el fiscal de turno. Desde hace varios años, una bien montada red de mafiosos lucran impunemente con los sueños de los jóvenes para ingresar a la universidad. Durante estos periodos cobraron fuertes sumas de dinero a cambio de brindar respuestas de forma fraudulenta. Pese a que muchos jóvenes han sido descubiertos y su participación en el examen de admisión termina con su retiro, hasta la fecha ninguno de estos sujetos han sido detenidos y puestos tras las
rejas. Bueno, ajnan kashan laqtamasi con ariki, guayna con ariki, sepas con ariki, prácticamente ariki, manat atinko chuche ariki, respuesta chata ariki, Koya chico y la España y minata universidad man pasa y cuita monanco. 8 de la mañana con 4 minutos en el informativo Huillaricui. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 4 minutos. Portada de los diarios de circulación regional y nacional. En producción me indica que Naida Herreros tiene hasta las 8 de la mañana con 15 minutos para darnos a conocer todas las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Naida, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos los que nos están escuchando, no? Y bueno, comenzamos con las portadas de circulación regional, ¿no? Y nos dice el diario del Cusco, ¿no? Olores fétidos inundan zona aledaña a planta de seda en Cusco, ¿no? Alcalde Luis Pantoja exige acciones inmediatas para enfrentar grave problema que afecta a la población. En el mismo diario, en la portada también nos dice: niños disfrutan de nuevo parque gracias al alcalde de Cusco. El parque de Mariscal Gamarra contó con un presupuesto que supera el $1.000.000, ¿no? También nos dice: incendio que provocó un herido rápidamente fue sofocado en Anta, ¿no? Ahora, con respecto al diario Pregón, aún no tenemos noticia actualizada. Así que continuamos con las noticias de circulación nacional. Diario Expreso nos dice en la portada: la ley Cerrón, la ley llamada Soto, en verdad favorece al líder de Perú Libre, ¿no? Vladimir ya la está utilizando y ya ha pedido la preinscripción de un caso de los más probados de su responsabilidad penal en Huancayo. También tenemos el diario La Noticia y su portada principal nos dice: se defiende con plata de sus empleados. Trabajadores del presidente del Congreso, Alejandro Soto, dan cuotas para limpiar su imagen con troles. De esta forma ordenan a sus trabajadores poner publicidad en redes sociales con dinero de su sueldo. Tenemos el diario El Comercio, nos dice: más de 100 pruebas comprometen a Pedro Castillo en caso Ascensos. Un total de 108 elementos de convicción sustentan la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación contra el expresidente y el exministro Walter Alaya. De esta forma se presentaron declaraciones de colaboradores eficaces que ratifican irregularidades en ascensos tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional del Perú. Tenemos el diario La República. Su portada principal nos indica: Soto usa a sus asesores para que limpien su imagen en las redes. Chats de trabajadores del despacho de Alejandro Soto revelan que estos se dedican a responder y a atacar a sus críticos, ¿no? Y difunden notas de prensa positivas para su imagen. Aunque según la versión de Soto, no recorta los ingresos de los servidores de su oficina. Estos pagan de sus propios bolsillos para las publicaciones a su favor en Facebook. En la portada del mismo diario La República, nos dice: 4 distritos resolvieron falta de agua con planta desaladora, ¿no? Ya lo usan en Santa María del Mar, San Bartolo, Punta Negra y Punta Hermosa, ¿no? Este es en el caso de Lima. Tenemos diario Perú 21 y en la portada principal nos indica: basta de alcaldes abusivos. Los más destacados restaurantes de Lima se solidarizan con la Granja Azul y sus trabajadores. El cierre y la multa impuesta por el municipio de Ate son inaceptables.
También en el diario Perú 21 nos dice, el presidente del Congreso cobró dietas sin asistir a las sesiones cuando era regidor. Tenemos el diario Correo. En la portada se ve la imagen de Pedro Castillo, ¿no? Y nos dice, recibía hasta $20,000 por ascenso. Colaborador eficaz complica a Pedro Castillo en caso de promociones en la Policía Nacional del Perú. De acuerdo con el informante, cuyas declaraciones a la Fiscalía reveló el panorama al pasar de coronel a general, que costaba $40,000 y la mitad de ese monto era para el expresidente. El excomandante general de la policía, Javier Gallardo Mendoza, a quien el propio Castillo nombró en dicho cargo, era el organizador del cobro de cupos, según el colaborador. Diario Gestión, la portada principal nos dice, economía peruana solo crecería 0.6% este año. PBI no primario, conformado por las actividades que crean más trabajo, solo aumentaría en 0.1%. Para Elmer Cuba, el rebote que habrá en el segundo semestre va a ser lento y no tendrá mucha fuerza. También en el diario Gestión tenemos otra noticia y nos dice, crece competencia entre retails de productos pequeños y de bajo costo. Diario La Razón. En la portada se ve a Domínguez y nos dice, debe ser destituido de fiscalía, ¿no? Exigen salida de Domingo Pérez, por usar el Ministerio Público como arma política, ¿no? Nos dice, mancha a la fiscalía usándola como tribuna para atacar a sus adversarios, dice Marta Moyano, ¿no? También se menciona que ha instrumentalizado la administración de justicia y advierte, de esta forma ha advertido, exministro Luis Sardón. Tenemos el diario El Trome y en la portada principal nos dice, jugaba fulbito y lo matan de 8 balazos. Fue acribillado por sicario en losa deportiva de San Juan del Lurigancho, Pachu, ¿no? Partido era transmitido en vivo por Facebook y ataque sería por guerra de barristas, grones y cremas. También tenemos el diario Ojo y en la portada nos dice, Santa Rosita, ayúdanos. Grandes y chicos llegan a santuario para rezar y dejar sus cartas en el Pozo de los Deseos a pocos días de su fiesta central. Tenemos también el diario del País. Dina Boluarte visitó en 2 oportunidades a testigo que declaró en su contra. Grave denuncia. Mandataria le increpó y le llamó la atención por sus declaraciones. Marcela estaba asustada, recibía presiones y por eso quería rectificarse, ¿no? Diario El Peruano nos dice, ejecutan acciones inmediatas ante déficit hídrico en región Puno. Ministra Paredes entrega más de 1,5 millones de kilos de alimento para ganado que se distribuirán en comunidades, distritos y provincias en ese departamento sureño. Se proyecta repartir más de 70 millones de kilos. También en el mismo diario nos dice, ¿no? Impulsarán la autonomía económica de las mujeres. El Ministerio de la Mujer crea la Dirección General de Promoción y Desarrollo. Tenemos diario El Popular, que se asemeja en referencia a diario El Trome en su portada y nos dice, crimen en el fútbol. Asesinan a jugador en pleno partido. Sicario se metió al campo y le disparó 8 balazos ante las personas. Finalmente tenemos el diario Extra y en la portada también tiene la misma similitud que el diario Trome y el diario El Popular, ¿no? Nos dice, transmiten asesinato en vivo. Sicario correteó a balazos a su víctima en losa deportiva. Bueno, eso sería todo con las portadas de circulación nacional y regional conmigo. Muchas gracias, Naira. Buenos días.
8 de la mañana con 13 minutos. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana vamos a revisar más titulares. Vamos a ampliar las notas informativas. Turista muere cuando se dirigía hacia el Centro Arqueológico de Choquequirao. Personal asistencial del Centro de Salud de San Pedro de Cachora pudo brindarle primeros auxilios. Sin embargo, mujer de 54 años lamentablemente perdió la vida. Una mujer de 54 años que se habría puesto como reto personal llegar hasta el Centro Arqueológico de Choquequirao falleció como consecuencia de una descompensación durante el difícil ascenso. El lamentable hecho ocurrió el viernes 18 de agosto al promediar las 6 de la mañana en el sector de Chiquisca Baja, camino de Herradura que parte del distrito de San Pedro de Cachora hacia el sitio arqueológico. Se trata de la turista nacional Elsa Julia Reyes Quiñones, de 54 años, quien a pesar de haber recibido atención médica de emergencia por el personal de salud del Centro de Salud de Cachora, que caminó varias horas para llegar al lugar donde se encontraba, la paciente comenzó a convulsionar y falleció a los pocos minutos. 8 de la mañana con 15 minutos, más información, amigos oyentes, en el plano regional. Y escuche bien a la siguiente información. 3 municipios distritales lideran gasto de su presupuesto de inversión en Andahuaylas. En la cola se ubica Tumay Huaraca con 3.7% de avance de gasto presupuestal. Pacobamba con 2.2% y Guayana con 0.0%. El alcalde de este último municipio, Pedro Mayhuiri Pacasi, debe explicar por qué no ejecuta su presupuesto para las obras que solicita la población. Bueno, 3 municipios que están totalmente en la cola, bueno, Guillermo. Estamos a 8 meses de la gestión, a 8 meses del año. Así que de las 19 municipalidades distritales de la provincia de Andahuaylas, 3 de estos gobiernos locales lideran el ranking de ejecución del gasto de su presupuesto de inversiones. La información oficial fue obtenida del portal de transparencia económica, consulta amigable del Ministerio de Energía y Minas. Así tenemos el municipio de San Miguel en este caso, de Chajarapampa, se ubica en el primer lugar de ejecución con un presupuesto de inversión de 71.5%, seguido de Santa María de Chicmo con 69.2% y en tercer lugar Huancaray con 62.3%. En la media provincial aparecen los municipios de San Jerónimo con 48,7%. Pacucha con 41,4%, Huancarama con 39,9%, José María Arguedas con 29,6%, Quichuará con 29,5%, Pampachiri con 28,4%, Chiara 25,5%, San Antonio de Cachi 23,5% y Pomacocha con 22,1%. Bueno, mientras por debajo de la media se sitúan la municipalidad de Turpo con 14.5%, Andarapa con 11.8% y Talavera con 9.5%. Y entre los coleros, atención, los coleros con dificultades para ejecutar su presupuesto se ubican las municipalidades distritales de Caquiabamba con 3,8% al octavo mes. Ay, Vita. Ay, cheja. Tumayhuaraca con 3,7%. Pacobamba con 2,2%. Guayana, 0%. 0%. Y que hay alcalde con acá con distrito con api y maneran con antes y matan roasasco, jaicatan roasasco, maiping roasasco con que, oye, con Anjolji Cachan, atencocho, ese es el problema de tener profesionales no idóneos, pues. O sea, hay que tener técnicos profesionales que sepan hacer los expedientes técnicos, ¿no? Claro, que tengan que hacer estos documentos que son tan importantes, y si no,
por pagar, devolver favores políticos, nombras a tu compadre, nombras al señor de allá de la esquina, de ellos te ayudaron con gasolina, te dieron su camioneta, otros te dieron plata para poder solventar tus gastos, y a ellos les dice, y esos señores no saben ni ejecutar, porque todo esto tiene que pasar por un filtro, ¿no es cierto?, para poder aprobar los gastos. Definitivamente. En este último municipio estamos hablando de Guayana, que tiene 0% de avance de gasto presupuestal. El alcalde de Guayana, Pedro Maywiri Pacasi, debería explicar a su población las razones de no haber ejecutado un sol del presupuesto asignado. ¿Cuánto tiene? 422.020 soles para ejecución de varias obras, de los cuales Manach ulla sol chataps gastas cachuera cocha. Asweips que hay provincia Cotabambaspi, municipalidad provincial Jaén para que 55% más o menos. Pero eso sí, estamos en el 8º mes. Sí, pues. Ya que hasta más gastan, pero aún así, bueno, ahí está, amigos, una capacidad de gasto, amigos, que sí debe haber, amigos. Atención, cuando es dinero del Estado, parece que sí revierte al Estado cuando no puedes gastar. Entonces, pero además del dinero del Estado también están pues las regalías contractuales que da la empresa minera Las Bambas, ¿no es cierto? Sí, pues. Y por supuesto el canon también. Entonces, por eso hay que ver, amigos, que en qué porcentaje están gastando. Allintacho, Gastachanco, Manacho, Campas, Chalhuaucho y Meran Cachanquichis. Vamos a revisar, hay que entrar a la página amigable, revisar más o menos cómo está gastándose. Atención, en qué porcentaje. Ya la mitad ya pues, gastaron que hay 8º mes en piña. Bueno, al respecto, amigos oyentes, vamos a dar un breve recuento de cómo va el avance de gasto presupuestal a 8 meses de ejecución presupuestal a nivel de las provincias de la región de Apurímac. A ver, Hueracocha, Chincheros a la fecha solo ha gastado el 30.7%. Miren, atención. Abancaicito, amigos, atención, Abancaicito, 42,7%. Mientras tanto, Andahuaylas, escuche bien, llega al 35.8% a 8 meses de gestión. Cotabambas, atención, esto es en términos generales, Cotabambas. Sí, a nivel de provincia. A nivel de la provincia, no hablamos a nivel de la municipalidad provincial o municipalidad distrital, no, a nivel general. O sea, un promedio de cuánto vienen gastando los alcaldes. En Cotabambas, 49,6%. Bueno, Aymaraes está con 28.1%. Grau, atención, Caichayapi, Uyarihuayans. Atención, Progreso, atención, Micaela, Bastidas, Curasco. Bueno, San Antonio, atención, la provincia de Grau está en un promedio de 26,0%. Atincocho, Gasteta, Joljeta, 26%. Y estamos en el 8º mes. La provincia vecina de Grau, 26%. Mientras tanto, Antabamba está con 35.3%. Bueno, hay que felicitar entre estos 7 provincias a Cotabambas, amigos. Aymaraes, amigos, atención, más conocido como Chalhuanca, ¿no es cierto? Está en 28,1%. La mejor provincia, Guillermo, en gasto presupuestal, tenemos que reconocerlo, es la provincia de Cotabambas, que va con un 49.6%, y al costadito, Laruchanchispe, la provincia de Grau, es el que menor está gastando, 26% de su gasto presupuestal. Total, Javari, vaya con la panaigo nada más. Mana cañada, Taricon Sanchiña, mes 8, 8º mes. Con el Guata Tucuracaponga, 26%. La cuarta parte está gastando Grau, amigos. Y mata cheiri, guayajay panachei. Niranchista, manan, Jorge, cancho, manan, apachemoncocho. Con Jorgeta, aunque pisillata, apachemoncocho, pise Jorgeta, mana, atencocho, gastait. Felicitaciones a nuestros amigos cotabambinos, creo que están aprendiendo, amigos, finalmente a cómo saber invertir. Por esto, yo cuando escuchaba en los discursos de los alcaldes, ahora último, ¿no es cierto?, en enero, a los alcaldes de la provincia de Cotabambas, decían, vamos a tener funcionarios solamente de nuestro distrito. Eso era mentira, pues. ¿Acaso encuentras técnicos profesionales?
bueno, hay pues gente que quiere trabajar, pero no pues con esa capacidad. Por eso hay que ser profesional y hay que tener capacidad, experiencia, sobre todo para poder preparar los perfiles y los expedientes técnicos y de esa manera ya poner en marcha los trabajos. No se trata de decir, "Kaipen gastas, juajpe gastas, matatin que documento toroy te cheiri, mané aprobación que cochorek". Entonces, por eso, señor Hakay Chalhuacho, vamos a tener técnicos, todos los profesionales solamente de Chalhuacho. Y yo decía, este señor alcalde, no sé en qué estaba pensando, pero poco a poco ha tenido que pisar suelo, bajar de las nubes, pisar suelo y finalmente, efectivamente, contar con profesionales, así sean de donde sean, pero la cosa es que rindan, que tengan, digamos, resultados, pues eso es lo importante. Vamos a ver, hay que revisar en el resto de los distritos cómo están gastando su dinero Javiercito, y noticia. 8 de la mañana con 24 minutos. Importante, usted como poblador también pregunte, exija a su autoridad, a su regidor, ¿cómo estamos? Y mapping señores frentes de defensa, cumplan su función, cumplan su tarea. No solo estén en la sección de tajaperos, por favor. 8 de la mañana con 24 minutos. El día de ayer estuvimos en Tambobamba participando un momento en la feria que ha organizado la Municipalidad Provincial. Queremos enviar unos saludos para el señor Braulio Cereceda Arcos en Totorguaylas. Él nos está escuchando a esta hora de la mañana, oyente del informativo Huillaricuy. Saludo también para su señora esposa Aide Rivera, para su hijo Giovanni Cereceda. Bueno, el señor Braulio Cereceda es productor especialista en quinoa. Quinoa talase tallancan, y el día de ayer pues bueno ha participado, en toda la feria ha participado con sus granos, ¿no? Y ha tenido buen resultado también, y felicitarlo a él también, Guillermo. Un abrazo para Shaimos Pareja. Para ti, Shaimos, es otro joven muy emprendedor que ha empezado a cultivar la fresa. Efectivamente, con las fresas actualmente ha podido adaptar hacia las alturas, amigos, para poder dar una buena, ¿no? Ha adaptado esta planta para que incluso las heladas no le pueda afectar, y él ya está produciendo. Shaimos, un sobrino como de cariño le digo siempre, y él está ya produciendo estas hermosísimas y riquísimas fresas acá en Cotabambas. Las fresas yo pensé que solamente era de la costa, pero hay que saberlos cultivar. Y lo cultiva, Guillermo, algo muy interesante es que lo cultiva al aire libre, no necesariamente bajo cobertizo. Un saludo también para el señor Fortunato Condori. Él se encuentra en Coyllurqui, en la ex hacienda Matalla, productor de palta, hasta Masicuna. Fortunato Condori, si por ahí usted lo conoce, pregunte si quiere, digamos, incursionar, conocer más sobre la producción de palta, y también quiere, digamos, en alguna medida que el señor también le pueda comercializar este producto riquísimo que se produce en el valle del distrito de Coyllurqui, pues bueno, lo puede coordinar con el señor Fortunato Condori en la ex hacienda Matalla. Bueno, tenemos a otro joven también, muy emprendedor, productor de miel, de un gran apicultor. Bueno, está a la entrada de Tambobamba. ¿Cómo se llama este barrio? A la entrada de Tambobamba, Javiercito, no sé si reconoces tú, entrando hacia Tambobamba. Ahí cría efectivamente panales de abeja. Y ayer estuvo participando con sus productos, con la miel sobre todo, demostrando que es un gran criador, gran apicultor, ya produciendo pues esta hermosísima, riquísimos productos de miel. Bueno, saludar también a mucha gente que ha venido de otros lugares con preparados hermosísimos, riquísimos, por ejemplo, licores muy buenos desde Coyllurqui. Han venido bastantes de las señoras que están produciendo pues y están envasando, ¿no? Juntamente con el apoyo de la Municipalidad Provincial, Municipalidad Distrital de Coyllurqui.
Bueno, felicitar a todos los participantes. A producción de ganado vacuno sorprendente. La variedad Fleve, si no me equivoco el nombre, me corrigen por favor. Fleve, ¿no? Esta es una nueva variedad de raza de ovino que está ingresando, disculpas, vacuno que está ingresando a todo nuestro país. Por ejemplo, en la provincia de Canchis, en toda la Pampa de San Pablo, la producción de raza Brown Swiss ya se ha dejado atrás. Ahora se está trabajando fuertemente con esta raza, ¿no? De Fleve, que es de doble propósito. 8 de la mañana con 28 minutos. Guillermo, el saludo para la señora Irene Arredondo de Radio Poder Chasque a esta hora de la mañana, también compartiendo el informativo Huillarico, y también un saludo muy especial para, este saludo es de onomástico, el saludo de cumpleaños es para el señor Vladimir Castillo Castro, el único belilino de Belille que anda en territorios de Apurímac. El saludo de parte de las amistades, ¿no? Desde el distrito de Chalhuahuacho. En los siguientes programas, se vienen los temas musicales para el cumpleañero Vladimir Castillo Castro. 8 de la mañana con 29 minutos. Llegamos a la parte final del informativo Huillarico y Llactamasicona. No sin antes recordarles que el próximo domingo 27 de agosto, nos vamos a jugar la semifinal contra Andahuaylas FC en el estadio Los Chancas. Vamos a apoyar al equipo chalhuahuachino, el FC Municipal Chalhua, que el día de ayer se impuso al Argama por la mínima diferencia. Domingo 27, ¿no? Así es. Encuentro. Ajá, nos vamos entonces. ¿Dónde va a ser el encuentro este? En el estadio Los Chancas. Los Chancas de Andahuaylas, hasta allá, hasta la tierra de las praderas nos vamos a ir, amigos. 8 de la mañana con 30 minutos. Llactamasicona, Caillacama, Guayachay, Panachecha, Erapuico, Calle Informativo, Huillarico y Cunan Punchapac, lunes, atención, lunes 21 de agosto del 2023. Ñogaanja, Ñogaicoanja, Pajariña, Tuparinacoso, Llactamasicona. Ya viene nuestro programa, en este caso, micrófono abierto a partir de las 9 de la mañana, amigos. Chaipin, Tuparinacoso. Gracias, amigos. Un abrazo. Buenos días. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy. Bienvenidos a todos. Hoy les contamos que Minera Las Bambas, como parte de su compromiso con el bienestar y la mejora de la calidad de la salud de las comunidades cercanas, entregó valiosos equipos médicos valorados en más de 45,000 soles al Centro de Salud de Pisajasa, ubicado en el distrito de Mara. La donación contempla una serie de equipos odontológicos, entre ellos un kit de sillón odontológico completamente implementado, equipos de